vamos a visualizar lo que estuvimos trabajando para el último trabajo. ¿Qué fue el último trabajo que hicimos? La línea del tiempo. La línea del tiempo, muy bien. ¿Me podrían mencionar algunos de los principales hechos que ocurrieron en el periodo de 1970 a 1968 a 1984? Adelante. La creación del UPNH, ok. ¿En el 70 y qué? 76. Dos más. 78. ¿Algo más? Lo de la línea del tiempo, 68 al 70 al 84. ¿Qué más ocurrió? El movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil. La reforma electoral de 1970. La reforma electoral. De procesos políticos. ¿La qué, perdón? Liberación de procesos políticos. Liberación de procesos políticos. Creo que también en el... Bueno, adelante. ¿Son procesos políticos? O presos. Presos, perdón. presos, sí. Sí, la amnistía de en 1978, sí. A todos los presos de la Guerra Fría. ¿Qué más? Adelante. Como un evento cultural fue lo de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El 12 de octubre de 1968. Los Juegos Olímpicos, sí, de México del 68, muy bien. En cuanto se declara el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, 1974, si mal no recuerdo, ¿no? 75, ok, igual y me equivoco yo. Adelante. Entre los estudiantes del Instituto Politécnico contra la UNAM, 1968. 68, sí, que va a desencadenar lo que viene a ser el desarrollo del 68. Muy bien. ¿Algo más? Allá. La creación de la INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El Instituto Nacional. 1981, muy bien. Pues la guerra sucia que se da en los años 70, donde grupos guerrilleros en México tratan de tomar el poder, o sea, y el ejército responde con una serie de desaparecidos. Ahorita, ayer 30, fue el Día Nacional de los Desaparecidos Políticos. Estamos hablando que andan desaparecidos, que no se sabe dónde quedaron 30,000 personas. Y se habla también de que en México, así como en Argentina, hubo vuelos de la muerte. ¿Quién me puede decir qué es eso? ¿Hubo qué? Vuelos de la muerte. ¿Vuelos de la muerte? No sé, pero me suena como que desaparecen. Efectivamente, lo subían a un helicóptero, a un avión, lo llevaban unos 40 kilómetros dentro del mar y les ponían unas botas de cemento y los aventaban al mar. Muy tiernos ellos, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debió? O sea, ¿qué problemática respondía? Miren, vamos a ver, y aquí es uno de los puntos que nos interesa reconsiderar, ¿no? Estamos en plena Guerra Fría. Imagínense si hubiera estado caliente la guerra, ¿cómo habría estado? Pero, ¿qué queremos decir con Guerra Fría? Y esto nos sirve como contexto internacional para entender qué es lo que estaba pasando en México. Y en función a eso, entender también cuál es la lógica
que siguió el sistema educativo mexicano. ¿Qué entendemos por Guerra Fría? Como silenciosa. Como silenciosa, efectivamente. Como que nunca llegaron a Pues sí llegaron, pero no todos, o sea, hay que entender la situación geopolítica. El mundo se dividía en aquel entonces en dos grandes bloques hegemónicos. ¿Qué queremos decir con bloques hegemónicos? Grupos distintos. Grupos distintos, grupos de poder. Por un lado estaba el grupo liberal, el grupo del mundo capitalista, en este caso, en esta época en específico, liderado por Estados Unidos. Por otro lado estaba el grupo socialista, que aquí podemos encontrar dos distintas cabezas, dos distintas formas de concebir el socialismo. Por un lado, ¿quién me puede decir qué es la URSS? ¿La U? Bueno, ¿qué era la URSS? Ya no existe. La Unión Soviética. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y por otro lado estaba China. Estos dos plantean una visión distinta y hay un tercer bloque, pero este bloque no tiene poder, sino que está hasta cierto punto a expensas de lo que va a hacer los países, bien sea socialistas o bien sea capitalistas. Y hay en estos países hay una serie de choques por ver hacia dónde se van, si se van con la Unión Soviética o con China, o si se van del lado de Estados Unidos. Y aquí surge lo que es la Guerra Fría. Grupos de ciudadanos, grupos de personas en países de este tercer bloque, que lo vamos a llamar tercer mundo. Tercer mundo porque incluso hay una serie de negociaciones entre ellos en el tercer mundo que tratan de establecer una forma diferente de organizarse, que ni sea comunismo ni sea socialismo. Perdón, ni sea comunismo ni sea capitalismo. Pero a su vez hay una fuerte tensión entre los diferentes pues representantes de los dos bloques, ¿no? De los dos bloques hegemónicos. Al decir hegemónicos, quiero decir, ¿qué querré decir con hegemónico? ¿A qué le suena esa palabra? Son distintos, tienen distintos ideales. Distintos ideales y que tienen poder, que dominan pues una cantidad de población, una cantidad de gente muy grande. De ahí pues tenemos que existen esos dos grupos y el tercer grupo donde se da una serie pues de choques. Hagan de cuenta, la Guerra Fría se da principalmente en el que es el tercer mundo, con excepción de algunos eventos pues muy marcados, ¿no? Por ejemplo, la crisis de los misiles. ¿Alguien me puede decir, alguien ha oído hablar de la crisis de los misiles allá por 1962, creo, 60? No me acuerdo exactamente la fecha. ¿Han oído hablar de la Tercera Guerra Mundial? La crisis de los misiles dicen que fue en 1962 en Cuba. En Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Yo sé que me estoy yendo un poquito atrás, pero es para comprender el entorno en el que se estaba viviendo. En Cuba se declara socialista. Y entonces, como siente la presión, Estados Unidos impone un embargo sobre Cuba, siente la presión y se alía a la Unión Soviética. La Unión Soviética dice, esta es la mía. Y manda barcos a instalar misiles con cabezas atómicas en territorio cubano. ¿Cómo?
hagan de cuenta, manda a poner bombas atómicas que pueden ser disparadas a Estados Unidos en Cuba. ¿Qué distancia hay de Cuba a Estados Unidos? Nada, está realmente muy cerca de la Florida, Cuba. Entonces, prácticamente les quitaba toda la posibilidad de respuesta en caso de una guerra. Estados Unidos se da cuenta de esto a través de imágenes de satélite, ve que están los barcos llegando y descargando bombas atómicas, e inmediatamente manda poner en alerta a todo lo que es la OTAN. A ver, ¿quién me puede decir qué es la OTAN? Eso es otro punto importante. Organización, o en inglés es NATO, pero en español lo ponemos como OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y fíjense cómo no podemos dejar atrás los elementos contextuales para poder entender lo que estaba pasando. La OTAN es una agrupación o es una asociación militar que se crea entre los países europeos de Europa del Occidente y Estados Unidos para poner un freno en Europa a lo que viene siendo la hegemonía, el poder que está tomando la Unión Soviética. Esto se firma a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya me fui más atrás, pero hay que entender, para entender qué es lo que estaba pasando. Ponen en alerta a la OTAN, Estados Unidos, y entonces en toda Europa empiezan a dirigirse misiles atómicos hacia la Unión Soviética. Empiezan las negociaciones y están a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1962. Obviamente no ocurrió eso, sino el mundo que estuviéramos viviendo sería muy distinto a lo que vivimos actualmente. Pero, pues sí, fue un momento de mucha tensión a nivel internacional que llevó al final a el desmantelamiento de las bases de misiles atómicos en Cuba, pero por otro lado, la Unión Soviética prácticamente se hizo cargo de la posición política de Cuba. Cuba estaba enfrente de Estados Unidos con apoyo de la Unión Soviética. Y aquí tenemos pues dos visiones acerca de cómo se debe organizar la sociedad. Una visión que es la visión comunista marxista y otra visión que es la visión liberal. Esto pues va a jugar un papel muy relevante en todos los años 70. Como les decía, hay una serie donde los personajes, gente que proviene gente mexicana, trata de establecer, así como ocurrió en Cuba, trata de establecer una república socialista en México. Aquí en México hubo grupos, por ejemplo, te puedo hablar, no, mexicanos, por ejemplo, te puedo hablar, aquí estaba el MAR, el Movimiento Armado Revolucionario. Estaba también lo que viene siendo los guarojíos. Estaba el Ejército de Liberación Nacional. Hay como dos con esa denominación. Y después, todos estos, pues viene la Guerra Sucia, porque también Estados Unidos apoya al gobierno en ese entonces de Echeverría. Sí, adelante. Querían manejar una república socialista. Y pues de ahí surge la Guerra Sucia. Por ejemplo, los guerrilleros, muchas de sus acciones iban en el sentido de conseguir recursos. Y para eso expropiaban bancos. ¿Qué queremos decir con expropiar bancos? Pues robaban, digamos que les aligeraban de la carga que tenían de dinero para financiar su actuación. Por otra parte, pues está el ejército que empieza a trabajar con técnicas de antiinsurgencia. Y entre esas técnicas, por ejemplo, está el secuestro, el desaparecer a
a los guerrilleros, a las familias de los guerrilleros, la tortura para que dijeran dónde estaban, etcétera. En Chihuahua, creo que fue en el 71, no recuerdo, hubo un caso muy famoso donde trataron de robar tres bancos al mismo tiempo. Y resulta que en uno de los bancos, que uno que está, bueno, estaba, ya no está, enfrente del canal, si conocen Chihuahua, ¿no? Donde está el canal. Ahí, curiosamente, llegan los guerrilleros y tratan de entrar al banco, pero llegan ya con el pasamontañas puesto. Con esto, curiosamente, iba pasando por ahí una patrulla del ejército, los ve y los espera afuera. Ahí muere una estudiante de Derecho llamada Avelina Gallegos. Y es uno de los primeros así actos violentos que se dan así bien reconocidos. Ya había habido intentos de trabajo revolucionario en Chihuahua, por ejemplo, en el 65, alguien de aquí es de Madera. ¿Quién me puede decir qué pasó en el 65 en Madera? No sé. Compañera. Pues, hubo muchos pleitos porque había muchos ladrones o muchos grupos pues violentos de manera. Sí, y era en contra precisamente del latifundio que había en toda la sierra. ¿Qué es un latifundio? Sí. Que si los que están en su casa se tienen que conectar todos los días a Zoom. No, miren, una cuestión. Estoy poniendo lo puse en Zoom porque estoy grabando la sesión del día de hoy. Si no se pueden conectar por alguna razón, no hay problema, se pueden conectar también. Pero lo que voy a hacer es que esta sesión la voy a subir a YouTube y la voy a poner en la plataforma para que tengan acceso a estos datos. Pero se tienen que conectar todos. No es obligatorio, ellos saben, o sea. Entonces, como quien dice, nada más nuestra semana presencial. Tenemos que, la otra semana es como nos está revisando trabajos. Sí, aunque parte del trabajo, hagan de cuenta, el curso está estructurado, está relacionado principalmente con lo que viene siendo la plataforma. Lo que está en la plataforma es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? Pero, pues, este es material para poder desarrollar lo que está en la plataforma. Si no, pues van a tener que investigar por su cuenta. Estaban preguntando que si los que están en sus casas se tienen que conectar, o a lo mejor era posible que fuera nada más para los que no quisieron tener a presenciales, están ninguna semana. No, aquí, digamos, como les digo, lo importante es lo que está en la plataforma, los trabajos que se están marcando en la plataforma. Obviamente que esto lo estoy usando como material también de apoyo para esas mismas actividades. Bueno, y estábamos pues con el rollo de los grupos en Madera, ¿no? En Madera, el profesor Arturo Gamis y el doctor Pablo Gómez, junto con otros compañeros, intentaron el 23 de septiembre atacar el cuartel militar que está en Madera. Y hubo una refriega. Sin embargo, por la gente que traía el armamento pesado para los guerrilleros, no llegó a tiempo. ¿Qué pasó con los guerrilleros? Pues fueron barridos por el ejército. Y entonces, aquí pues se habla pues del asalto al cuartel de Madera, donde pues como uno de los espacios en contra de los grandes latifundios. Les preguntaba ahorita, ¿qué es un latifundio? Ajá.
es cuando una sola persona posee una gran cantidad de tierras. Cuando una persona extensión, y generalmente eso obliga a otros campesinos, a otros sujetos a no tener tierras y estar a expensas del latifundista. La hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario. A un solo propietario. Pero más. Ok. Bueno, entonces, en esta época de los 70, tenemos pues lo que es vamos a llamarle así, el choque entre dos visión que corresponde a la visión liberal, al pensamiento liberal, donde la base principal es el libre comercio y el manejo de la propiedad privada, la aceptación de la propiedad privada, que es la posición liberal, contra la otra visión donde pues se plantea una economía organizada estatalmente y aparte de eso, la negación de la propiedad privada de los medios de producción, desde la visión marxista. ¿Qué es la visión marxista? ¿Qué le suena a eso? Marxista no es del grupo que nos dijo ahorita. De Marx, efectivamente, están basadas en el pensamiento de Carlos Marx. Carlos Marx establece un análisis acerca de qué es lo que pasa dentro de la sociedad liberal. Y a partir de eso, considera que hay dos puntos principales, que el origen de la riqueza se da por el trabajo. Ese es un punto. Y otro punto es que el dueño de los medios de producción se queda con la riqueza de los trabajadores a través de la posesión de los medios de producción. Entonces la idea de Marx es que se tiene que organizar la sociedad de manera distinta, de manera tal que el dueño de los medios de producción no exista, para que no se pueda quedar con la riqueza que se genera a través del trabajo, y esto le permita que esta riqueza sea distribuida entre todos los trabajadores. Digamos, estas son las dos visiones que están ahí presentes. Por otra parte, pues existe la visión sobre pues vamos a decirle así, sobre los países que no están plenamente desarrollados, los países que no llegan a tener una posición de poder como podría ser la Unión Soviética o como podría ser Estados Unidos e Inglaterra. Estos países, como les digo, están como en medio de un juego de pelota donde una vez los patean para un lado y otras veces los patean para el otro. Y aquí es en este escenario donde se da lo que vamos a llamar el choque entre estas dos grandes ideologías y el intento de dominar cada vez más el mundo, imponiendo el modelo social que se estaba manejando. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Por qué dijo que esos países no estaban desarrollados? Se plantea los países no desarrollados como los países que en determinado momento fueron colonias. Sí, por ejemplo, pues México fue colonia de Estados Unidos, no, Estados Unidos nunca ha sido colonia, casi, pero no, de España. Y si bien es desde el siglo XIX, principios del siglo XIX, donde México se independiza, después viene toda una serie de pues, eventos que le impiden tener un adecuado desarrollo económico. Desde guerras, revoluciones, incluso una misma invasión que hace Estados Unidos a México,
¿En qué fecha fue esa invasión? ¿No se acuerdan ustedes? Hace como 100 años, ¿no? Menos, yo más. Más como 170 aproximadamente, 170 años que fue la invasión. Como en el 26 de 1826. Pues más, ok, Sí, consigue, yo ya digo. ok. Pues no, que 1826 es como por el 48, no, 1846, bueno, la EDS se dejó el Chapulín Colorado. Ajá. Sí, entonces, pues esto trajo dentro de los estándares, y ojo con esto, dentro de los estándares europeos, de los grandes países europeos, y estamos hablando de 3 grandes países europeos: Alemania, Francia e Inglaterra, sobre todo Inglaterra, que habían logrado tener un desarrollo industrial muy temprano en la historia, hablan de que todos los demás países son subdesarrollados. Estados Unidos posteriormente también logra tener ese gran desarrollo. Sin embargo, pues los países, sobre todo, por ejemplo, países africanos, países de Latinoamérica, quedan por fuera, quedan sin tener esa posibilidad de desarrollo industrial. Esa gran capacidad industrial no se logra en estos países y por eso se dice que son países subdesarrollados. Y ahora en la actualidad, ¿cuáles son esos países como Cuba, El Salvador, Guatemala, o no se puede? Pues, por ejemplo, miren, hay una frase que dice que si a Estados Unidos se resfría, a México le da pulmonía. Eso significa la debilidad, la fragilidad que tiene la economía mexicana. Lo que pasa es que en la actualidad, y eso lo vamos a ver más adelante, nada más para no dejar sin contestar tu pregunta, se habla de que dentro de los países ya no la división no es tanto así de que países subdesarrollados o países desarrollados, sino que hay regiones. Hablan de nortes y de sures dentro de los países. En general, todos los países, hay zonas que están altamente desarrolladas económicamente. Por ejemplo, aquí en México podemos encontrar que la zona de Monterrey, toda la zona conurbada de Monterrey, de Santa Catalina, toda esa zona son zonas económicamente muy fuertes. Sí, también la Ciudad de México, Puebla, la misma Guadalajara, son zonas que se dice que son como nortes, o sea, en el sentido de que el norte es la zona desarrollada en esa lógica que se ha venido manejando anteriormente, y hay otras zonas dentro del mismo país que quedan como zonas subdesarrolladas, llamemos Guerrero, llamemos Chiapas, donde no hay esa riqueza industrial. Pero eso no pasa nada más en México. Vámonos a España, vámonos a Francia, vámonos a la misma Alemania, vámonos a Estados Unidos y va a haber zonas que tienen una gran cantidad de riqueza y hay otras zonas que están depauperizadas. Y en ese sentido ya no se habla tanto de países desarrollados y países subdesarrollados, sino dentro de los mismos países hay zonas, o sea, zonas que han obtenido un desarrollo económico muy fuerte y otras que no. Pero los países desarrollados son países desarrollados porque robaron a países que ahorita no están desarrollados, ¿no? Casi no se habla de los países centroamericanos. No hay mucho poder ni nada. Sí, y ese punto es importante. Si se fijan, lo que les dije ahorita es que la mayor parte de los países subdesarrollados son países que previamente fueron colonias. Y eso permitió el traspaso de recursos de las colonias a la metrópoli. Hablemos de Alemania, bueno, Alemania es la que menos, pero hablemos de Francia, hablemos de Inglaterra que prácticamente dominaba todo el mundo. Sí, pues por ejemplo, recuerden la invasión francesa.
Pero le ganamos a Francia, ¿no? Pues al Le fin. ganamos, se retiraron y ya después nos vieron atacarnos. Sí, bueno, lo que pasa es que después resultó que no tenían, les estaba saliendo muy caro mantener un ejército en ¿cómo se dice? En México. Y también ahí hay otro factor. Bueno, ahorita regresamos a lo de nuestro, pero sí quiero que quede claro esto. Hubo otro factor que fue el fin de la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Quién me puede decir qué fue la guerra de secesión? ¿La qué? Guerra de secesión en Estados Unidos. La guerra civil, efectivamente. La guerra civil, donde se plantea que se abole, o sea, si se dice así, bueno, se abole. Ya si no se dice así, le echan la culpa al profe. La esclavitud en Estados Unidos, pero eso lo hacen los estados que están al norte de Estados Unidos, que son los que tienen principalmente una labor, o están generando una labor de tipo industrial, allá por 1860, algo así, o 58, por ahí. Y luego, pues estos países, bueno, estos estados, ellos no necesitan esclavos y eliminan la esclavitud, para no volver a decir esa palabra tan fea. Y luego, pues los estados del sur, que son estados principalmente agrícolas, que tienen grandes plantaciones y que requieren de mucha mano de obra, son estados que propugnan por el esclavismo, porque les sale muy barato tener esclavos. Es muy productivo para ellos tener esclavos. Y eso genera una guerra en Estados Unidos entre los estados del norte y los estados del sur, que al final termina ganando los estados del norte. Y se imponen sobre los confederados. Unos querían esclavos y otros no. Ajá, los del sur querían esclavos, los confederados querían esclavos y los norteños no querían esclavos. Pero bueno, regresamos aquí a lo nuestro, ¿no? Hay un choque entre lo que viene siendo los países comunistas o los países y los países liberales, y eso se refleja también en el tercer mundo, ese choque a través de diferentes acciones. Hay grupos que buscan establecer a través de la idea de justicia social, una visión de la realidad, una forma de organizarse de manera comunista o ligada a alguna forma de socialismo. Y los otros plantean que no, plantean que se debe pues respetar lo que viene siendo la propiedad, lo que viene siendo la libre empresa, la libre competencia. Eso es, a grandes rasgos, en parte lo económico. Detrás de los liberales, y esto quiero comentárselos porque lo vamos a ver más adelante cómo afecta, hay una corriente radical. Una corriente radical donde plantea que lo que debe mantenerse, lo que debe sostenerse es la libertad de elección. Así, por ejemplo, a ti no te deben decir qué escuela quieres, sino que tú debes poder elegir la escuela que quieras. Y el Estado debe darle los recursos a la escuela. No los debes pagar. Bueno, sí lo tienes que pagar tú, pero también debe darle los recursos a la escuela. Pero, ahí hay un pero. Siempre, eso suena muy bonito. Pero las escuelas tienen que estar constantemente evaluadas. Y se les debe dar según la calidad que resulten en su evaluación, va a ser la cantidad de recursos que le den. Suena bien, ¿no? Sin embargo, ese modelo se impuso desde 1973 en Chile. Aunque los terraplanistas dicen que Chile no existe, pero pues ahí está. Se impuso en Chile y ahorita la población chilena tiene una serie. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la educación se volvió privada. Y por ejemplo, si ustedes quieren estudiar una carrera, una licenciatura, quedan endeudados casi para el resto de su vida.
porque se le dejó a este servicio, que es el servicio educativo, a el libre mercado. Y gran parte de los problemas que han tenido en los últimos años Chile ha sido precisamente por las deudas educativas que han contraído las familias chilenas. Claro, cuando recién inició esto ni siquiera les preguntaron. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica esta de la Guerra Fría, que es un punto que quiero que quede bien claro, que nos va a permitir entender eventos dentro de lo que viene siendo el campo educativo más adelante, dentro de esa lógica, en 1973 se da, bueno, antes de 1973, creo que es 1970, entra un presidente electo en unas elecciones democráticamente, pero que es un presidente de corte socialista, Salvador Allende. Y empieza a imponer, porque sí los impone, o sea, no les pregunta, dice, esto vamos a hacer. Empieza a imponer una serie de medidas de corte socialista, donde todos los alumnos pueden asistir a las escuelas, donde se empieza a generar una mayor, pues, ¿cómo diremos? Los trabajadores empiezan a tener una mayor participación en las empresas, los dueños de las empresas empiezan a ver reducido su poder, se les aumentan los impuestos, pero esto trae como consecuencia que haya una respuesta, una reacción. ¿Y qué reacción se da? Los grandes empresarios, los grandes terratenientes chilenos se van en contra de Salvador Allende. Empiezan primero a hacer boicot, a no tomar en cuenta las medidas que había planteado Salvador Allende, a negarse a obedecer. Después de eso, se pasa a esconder productos. Las grandes cadenas, las grandes empresas de comercio dicen que no hay producto, aunque sí lo tengan, y no lo puedes comprar tú en las tiendas. Después de eso empiezan a boicotear las mismas empresas, ¿no? Empiezan a generar, pues, ¿qué diremos? Actividades que incluso podemos tildarlas de terroristas, poner bombas en fábricas y cosas de ese estilo. Posteriormente, en el 73, el 11 de septiembre, viene un golpe de Estado y el ejército se le voltea a Salvador Allende y lo matan en el Palacio de Gobierno. En Chile se llama Palacio de la Moneda. La Moneda. Y ahí toma toma el poder el ejército, sobre todo un general, Augusto Pinochet. Y pues les va bastante mal a los chilenos con esa situación. Hay desaparecidos, hay muertos, y es el inicio de pues le vamos a llamar una serie de actividades que podemos tildar de terroristas, que se llamó Operación Cóndor y que afectó a toda Sudamérica, financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre están aquí en todo. Chicos. Creo que México se considera centroamericano o norteamericano. Está entre y entre. Dicen Norteamérica, pero casi tampoco nunca escucho Centroamérica. No, pertenecemos a Norteamérica, pero hay una cosa, ahí pues incluso a veces nos quitan el título de americano, ¿no? O sea, los gringos bueno, los gringos ya. Sí, ya sea, ellos pues se quedaron con la idea de que ellos son los americanos, ¿no? No más ellos. Y ya lo dijeron los Tigres del Norte, ¿no? Incluso cuando se habla de Estados Unidos dicen americanos, pero en realidad todos pertenecemos al continente americano. Todos pertenecemos y todos somos americanos en ese sentido. Uh-huh. Pero es que ellos detectaron que tienen que Estados Unidos es un continente. Por eso ellos tienen que nomás de son americanos. Y luego para Estados Unidos todos son México.
sea, Chile es México. Sí. Y España es como europeo, pero yo no hablo mexicano. Sí. España, para ellos todos son mexicanos. Ven un guatemalteco, un salvadoreño y dicen que es mexicano. Sí, efectivamente. Y entonces, pues todo lo meten en una sola bolsa, ¿no? En un solo saco, por decirlo de alguna manera. Y no nos dan el título de norteamericanos. Ujú. De hecho, pues geográficamente México sí está, digamos, es la parte más al sur de Norteamérica. Sí, Y- pero bastante en Estados Unidos. Ajá. Porque todo lo demás es demasiado sur. O sea, es un poquito más arriba de la mitad, ¿no? Ujú. Sí, sí, bueno. Y en ese sentido, pues México ha jugado un papel pues bastante interesante, ¿no? O sea, también ya lo dijo López Velarde, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues no se supone que México es un país pacifista, somos un país pacifista. Sí, y soberano, sí. De hecho, la bronca es esta, ¿no? Que hay tensiones muy fuertes. Vean nada más, o sea, eh, pues el estar pegados a la frontera estadounidense sí genera una serie de tensiones, una serie de factores que pues no siempre son resueltos de la mejor manera, ¿no? Con el TLC supuestamente iban a crecer todas las tres economías, Canadá, Estados Unidos y México. Pero en realidad sí nos beneficia demasiado el Tratado de Libre Comercio, porque, por ejemplo, un auto de Ford o de Chevrolet nos podría costar, por ejemplo, ahorita el Corvette, que es uno bastante caro, cuesta $80,000, pero para Estados Unidos, México y Canadá, y otra persona en otro país tiene que pagar el negocio tiene que pagar importación y el envío, porque allá no hay sucursales que vendan el auto. Que vendan el auto, por un lado. Pero por otro lado también hay una guerra, vamos a decir, económica soterrada. Por ejemplo, durante mucho tiempo se prohibió que camiones mexicanos pasaran, que porque no cumplían con ciertas normas, no tenían ciertos requisitos, y aunque se cumplieran, o sea, había como, usaban eso como un escudo para evitar que los camioneros mexicanos entraran a hacer competencia en Estados Unidos. O sea, cuando se abrieron Cuando se abrían las fronteras, sí. Por ejemplo, el atún mexicano cada ratito le ponen embargos supuestamente porque no respetan la vida de los delfines. Porque entre el atún se llevan mucho delfín, según esto. Pero que tienen el sello y de que Sí, prometen que no tienen delfino. sí, pero luego lo usan así como pretexto, son así, ponen trabas. pues sí, para poner trabas. Es como, yo estoy en Estados Unidos y yo quiero robarte todo lo que tú quieres, pero no quiero que tú pases limpio, no traes nada de lo que tú quieres en tu país, nada más te lo llevo a tu país y saco de tu país. Ajá. Pues en realidad Estados Unidos es lo que... Bueno, no tanto. Estados Unidos es un rato. Se mete a Rusia. Bueno, aquí tenemos eso. Luego hay otro elemento. Ya vimos la Guerra Fría como elemento de contexto social. Y detrás de la Guerra Fría hay dos elementos teóricos muy importantes. Lo que es el pensamiento liberal y lo que es el pensamiento comunista. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los sistemas educativos para ver por qué desde qué perspectiva se está generando esos modelos de educación, ¿no? De educación. Eso es una parte. Otra parte bastante importante va relacionada con el descubrimiento de petróleo en México y la crisis en los 70 acerca del combustible a nivel mundial. Tenemos pues esa crisis que surge a partir de fíjense qué curioso, ¿no? Se pelean los árabes y los israelíes y sube el precio del petróleo. Pues los árabes somos los más petroleros. Los más petroleros.
Sí, y desde finales de los 60, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo. Busquen Guerra de los 6 días, por favor. Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de 1967, o la Guerra de junio de 1967, un conflicto bélico entre Israel, enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe, oficial de Egipto y Siria, entonces Jordania e Irak entre 5 y 10 de junio de 1967. O sea, Egipto y Siria eran Jordania e Irak. La dominación oficial de Egipto y Siria por entonces, Jordania e Irak, el 5 y el 10 de junio de 1967. Si se fijan, estamos hablando junio del 67. Esto genera que posteriormente los países árabes, como fueron barridos realmente por Israel. En 6 días, incluso surge lo que ahora conocemos como el problema palestino. ¿Qué me pueden decir del problema palestino? ¿Qué saben ustedes de esto? En Pakistán, que son los palestinos, se habían escondido con los talibanes, y ellos negaban la existencia de ellos, porque Estados Unidos tenía años amenazándolos con que si detectaban talibanes ahí, les iban a mandar una bomba. Entonces ellos decidieron esconder a los talibanes, pero en un lugar remoto de Pakistán, para que Estados Unidos no supiera dónde estaban. Bueno, no es exactamente así. Los palestinos viven, ¿qué será? Pegados a Israel. Y es más, Israel nació en 1948 como país. No existía un país israelita. Y lo incluyeron tratando de manejar lo que los israelitas, los judíos, consideraban los territorios santos, entre ellos Jerusalén. Nada más que curiosamente esos no eran territorios vacíos. Esos territorios estaban ocupados por un grupo que se llamaba Palestina. Era en aquel entonces, esa región se consideraba Palestina. Y pues a partir de entonces, poco a poco, los israelitas han ido agarrando más y más territorio, hasta prácticamente dejar aislados a los palestinos. Y si revisan las noticias, se van a dar cuenta que pues hay una serie de violaciones a los derechos humanos muy fuertes por parte del ejército israelí en Palestina. ¿Son los talibanes? No. Es como más bien un conflicto territorial, ¿no? Sí. De hecho, no sé si se refiere a ese mismo conflicto, pero hace unos meses o semanas, no me acuerdo cuánto, pero o sea, hace poquito, salieron como unos videos donde el ejército israelí ataca la región de Palestina y donde se me hace muy impresionante unos videos donde el lomo israelí, creo, no sé qué, interceptaba misiles y... Sí, miren, hay una serie de grupos en Palestina que, por ejemplo, son considerados terroristas por parte de Estados Unidos, como por ejemplo Hamas. Es Hamas, o sea, la H en este caso es un poquito como J, pero una J suave, Hamas. Y ese grupo, pues, ¿cómo le podremos decir? Ese grupo, pues sí, lanza misiles en contra de la población israelí, pero a su vez es un conflicto que ya está podrido, de alguna manera. Tiene mucho tiempo y unos y otros nadie quiere ceder. Pero, por ejemplo, pues los israelitas lo que han hecho es bombardear hospitales, bombardear escuelas, para supuestamente destruir a Hamas, pero en realidad no puedo pegarle porque, pues, no le disparan a ellos, le disparan a la población. Hay todo un proceso de colonización también de la zona palestina, donde llegan, haz de cuenta, llegan, te quitan tu casa, la tiran y construyen casas para gente de Israel. Y pues eso ha causado bastante conflicto. Los talibanes son de Afganistán. De Afganistán, sí.
Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, Hamas tiene una visión más política, no es una visión tan religiosa. En cambio, los talibanes están totalmente marcados por una visión religiosa. Pero ellos están muy pegaditos, ¿no? Pues, están más al norte los talibanes, en Afganistán. Ajá. ¿Qué piensa usted sobre todo de los talibanes? No me gustan ese tipo de fundamentalismos. Por ejemplo, una de las cuestiones que no me gustan es que ellos quitan derechos. Y pues realmente yo estoy en contra de esa visión de quitar los derechos de las personas. Bueno, entonces aquí vamos regresando a lo nuestro, ¿no? Se forma la OPEP, y la OPEP como tal es una organización que está fuertemente representada por países árabes. A partir de la guerra de los 6 días, los árabes dicen, ¿cómo le podemos hacer? Pues vamos a ahorcar el mercado petrolero. Vamos a reducir nuestra producción de petróleo. ¿Y qué pasa si se reduce la producción de petróleo? Si hay menos petróleo para vender. Debería haber como inflación o baja el precio del real. Sube. Imagínate, tenemos solo 2 lonches y pues es lo que van a desayunar ustedes. Esos 2 lonches lo vamos a... Yo soy el dueño de los lonches y como yo ya desayuné, tenía un tercero, pero ya me lo comí yo, se los voy a vender. A ver, este lonche cuesta 5 pesos. ¿Quién me da 5 pesos por él? Bueno, se lo da a su compañero. ¿Están de acuerdo que se lo da a su compañero? No, yo creo que 6. Acá me da 6. Bueno, pues ni modo, compa. O sea, acá me dan 6, pues mejor se lo vendo 20. No, pues ni modo, compañera. 50. 100. 200. ¿Qué pasa entonces cuando hay pocos recursos y mucha necesidad? Los recursos suben de precio. Entonces, si reducen la producción de petróleo, el petróleo sube de precio. Y todo, ¿no? Todos los productos, todo el transporte y todo eso. Todo el transporte, ajá. Y no solamente eso, sino que hay mucho producto, y ya no solamente como combustible, sino que el petróleo se usa para generar muchos productos, mucho plástico, fertilizantes, cosas de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la OPEP ahorca el mercado de energéticos a mediados de los 70. Y al ahorcarlo, pues entonces empieza a surgir una crisis económica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya todo está más caro y entonces ya hay problemas realmente para mantener la economía, para mantener el mercado. Pero en México, alrededor del 77, si mal no recuerdo, se descubre una cantidad enorme de petróleo. Los depósitos de Cantarell enfrente de las costas, creo que de Tabasco. Y ahí, pues México se convierte también en factor al poder producir mucho petróleo. Pues no llega al nivel de los árabes, ¿no? Pero sí puede meter más petróleo al mercado mundial y eso puede, pues, disminuir la presión sobre el mercado. Pero, bueno, en 1981-82 se privatizaron como 216 empresas que los ingresos iban directo al gobierno de México. En ese momento éramos la economía número 10 del mundo, que estamos como la 15. Pues yo me imagino que, bueno, ¿quién tuvo la culpa ahí? Sí, y eso viene otra cuestión, ¿no? Y más o menos por esas épocas, cuando se descubre lo Cantarell, estaba en el gobierno José López Portillo. Y dice, ya fregamos, ya la hicimos, de aquí para el Real. Ahora sí,
compañeros, compatriotas, lo que nos toca es administrar la riqueza. Ya no tenemos que preocuparnos. Vamos a administrar la riqueza. Y entonces, un ingeniero político también muy importante, llamado Heberto Castillo, que incluso llegó a ser candidato a la presidencia por los países, por el partido, creo que era el PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Le contesta a López Portillo: no, señor presidente, el petróleo no produce riqueza donde se produce. El petróleo produce riqueza donde se consume. ¿Qué quería decir con esto? Que el sistema no iba a servir de nada si no sabíamos cómo manejarlo. Sí. Se vendía mejor en otras partes que donde se producía. En otros países probablemente. Sí, y regiones. De nada nos iba a servir tener un alto comercio de petróleo si no lográbamos generar un proceso fuerte de industrialización aquí en México para que no solamente estuviéramos vendiendo petróleo, sino que a lo mejor ese petróleo convertirlo en otros productos que llevan un valor agregado y ese valor agregado nos permita venderlos más caro. Pasa igual, por ejemplo, en algunas zonas agrícolas se llegan a dar situaciones así que son de risa de veras, o sea, si no fueran tan trágicas sería para soltarse riendo. Por ejemplo, hay regiones tomateras que en la época de tomate uno consigue una reja de tomates por 5 pesos, la reja así completa. Y en invierno, cuando no hay tomates, anda la gente pagando 5 pesos por un tomate. ¿Por qué? Porque en el momento cuando llegamos a lo mismo, ¿no? Cuando hay mucha producción, baja radicalmente el precio. Si no trabajamos, si no hacemos algo para la conservación de ese tomate, pues se nos va a ir el dinero, va a ser y pues no vamos a poder hacer nada, porque incluso aunque ganemos mucho dinero en ese momento en específico, más adelante el mismo producto se va a escasear y ni siquiera vamos a tener un recurso para poderlo aprovechar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los frijol cuando hay tanta lluvia? Efectivamente, que luego tienen la bronca que no hay, que está demasiado barato, ¿no? Que incluso les sale más caro recoger el frijol que dejarlo. Ajá. Eso pasó hace poco también con algunos productos agrícolas. Con algunos productos agrícolas, efectivamente. Y es que, por ejemplo, en esa época existía también aquí en México, y vamos a ver que luego se cambió esto, pero existía la CONASUPO. ¿Han oído hablar ustedes de la CONASUPO? Ya no como existía, ahora se convirtió en una tienda, pero la idea de la CONASUPO es que era así como una empresa estatal. A esas empresas se les llama paraestatales, o sea, son empresas que están ligadas al Estado, el Estado es el dueño, pero son administradas por un consejo independiente, que se dedicaba, digamos, a comprar los productos del campo a través de lo que llamaban precios de garantía. Un precio de garantía, por ejemplo, por decirte algo, si lo dejamos al libre mercado, de repente la tonelada de frijol te puede bajar muchísimo. Por poner un ejemplo, ¿no? Cierta medida de frijol te puede bajar a 8, 7 pesos, siendo que la producción de la misma te cuesta 10. ¿Estamos de acuerdo con eso? O bueno, más que si estamos de acuerdo, queda claro el punto. Entonces, se establecen precios de garantía, lo ponen, por ejemplo, en 14, para que el tope mínimo de lo que te pueden pagar por el frijol sean 14 pesos. Aunque haya mucha producción, te lo van a tener que pagar por lo menos a 14 pesos. Y así, la producción te cuesta 10, por lo menos tienes 4 pesos de ganancia. Que si lo dejan a libre mercado, pues
esta va a ir bajando y a lo mejor tienes que vender a 6 pesos la medida de frijol. Sin embargo, pues lo vamos a ver más adelante, allá a finales de los 80, los 90, liberaliza el campo. Todo va a depender de las dinámicas del mercado y con eso, pues, se problemas, como lo que comentabas ahorita, ¿no? Que había muchos productos hace poco que no tenían cómo venderse porque salían mucho más barato de lo que se podía, lo que costaba producirlos. Bueno, aquí le dejamos. Vamos a dejar para la próxima sesión ir revisando cómo podemos, qué elementos influyeron en los eventos estos. Ya estuvimos mencionando algunos, qué otros elementos desde la perspectiva de la geopolítica. Hemos hablado de la perspectiva de la geopolítica, qué estaba pasando en el mundo. Desde la perspectiva de la teoría, ¿cuáles son las teorías que sostienen estas visiones, esta forma de pensar? Para después, revisando todo esto, vamos a poder analizar lo que pasó en el sistema educativo y relacionarlo, ver por qué pasó todo esto, o si hay alguna relación con lo que estaba ocurriendo en el país. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, le dejamos por hoy aquí. Como les digo, yo creo mañana